Buenas noches, estamos una vez más en Odisea Argentina, hoy sin Nico Duhovne, que está en Estados Unidos por razones profesionales, y en horas bastante inquietantes, llenos de incógnitas alrededor de este episodio que ha ocurrido el fin de semana, que es un percance en la salud presidencial. Y ahora enterados de que mañana la presidenta va a ser intervenida del hematoma que se le descubrió el sábado a la tarde en la Fundación Favaloro. Decía muchas incógnitas de distinto plano. Por supuesto, una gran incógnita médica, a mi juicio imposible de despejar del todo, no por razones objetivas, no porque los médicos informen mejor o peor, sino porque en general las sociedades, cuando un poderoso se enferman, tienden a pensar que hay algún ocultamiento detrás de esa enfermedad, entre otras cosas porque también siempre el poder tiende a ocultar la fragilidad del que manda. Y esto es un problema intrínseco de este tipo de situaciones políticas y de la comunicación de la enfermedad del que manda. Además, en el caso de los Kirchner, tanto de Cristina como de su esposo, hay una cantidad de antecedentes que inspiran siempre algún tipo de suspicacia. Entre esos antecedentes está, por ejemplo, el más dramático de todos, que Néstor Kirchner murió en su casa del Calafate sin asistencia médica. Y no era que le faltaba asistencia a Kirchner, le faltaba asistencia esa noche a la presidenta de la Nación, porque era el domicilio de la jefa del Estado. Después recordamos todo el episodio de la operación de tiroides, si finalmente era un cáncer, no lo era, si estaban enterados de que no lo era, igual lo operaron. Digamos, un caso que quedó también como un gran signo de interrogación respecto de la calidad con que está siendo atendida la presidenta en Olivos. Y ahora, esta comunicación que tuvimos durante el fin de semana de una internación o de un ingreso a la Fundación Favaloro aparentemente por un episodio cardíaco, por una arritmia, a partir de cuyo estudio se detecta el hematoma y a partir de la detección de ese hematoma nos enteramos de que hubo un episodio, un hecho anterior, en agosto, el 12 de agosto, que fue un traumatismo de cráneo, que el gobierno decidió no informar y es más bien ocultar detrás de una visita al médico por razones ginecológicas. Bueno, todo esto se refuerza con el método. No solamente hay deficiencias en la información, no solo aparecen datos que no estaban hace pocos días respecto de cómo son los avatares clínicos de la presidenta, sino que además quien comunica todo esto no es siquiera un médico, es el vocero presidencial, que nos lee partes del médico de la presidenta, quien a su vez transmite información de quienes la están atendiendo. Todo esto se corrigió hoy porque nos enteramos de que la presidenta mañana va a ser operada por un comunicado que esta vez sí firma el director médico de la Fundación Favaloro y además el doctor Facundo Manes, que es el neurólogo que la está asistiendo. Esto es todo lo que tiene que ver con los interrogantes médicos que pesan hoy sobre la política argentina. Después hay interrogantes de orden político. Los más inmediatos tienen que ver con cómo va a funcionar un gobierno que está prácticamente basado toda su arquitectura en un solo punto de apoyo que es, diría yo, el cuerpo de la presidenta. La presidenta es la única comunicadora de la acción de gobierno. En su presentación pública el gobierno constituye prácticamente su única estrategia de comunicación y además, como sabemos, es la única que toma decisiones. Puede haber reuniones de gabinete económico o de algo parecido al gabinete económico, que es un grupo de 5 personas que hablan de economía, pero que cuando tienen que llevar a la práctica aquello que han debatido, llevan a Olivos, cada uno por su lado, su posición para influir sobre el oído de la presidenta. Normalmente el que con más eficiencia lo hace es el señor Guillermo Moreno, para que ella termine decidiendo. No hay ministro que mueva un papel si no es porque ella lo convoca y se lo ordena. No hay funcionario que hable ante la prensa si no es que ella le da una orden para hacerlo y le dice qué es lo que tiene que hacer. Bueno, ahora todo ese gran centro de decisión va a estar ausente. ¿Por cuántos días? Por 30 días, por 45 días es lo que dicen los médicos. En medio de un trance especialmente complicado que lleva adelante el gobierno, porque está viviendo, por culpa de las PASO, una especie de derrota en cámara lenta, que aparentemente va a ser, si uno, por ejemplo, se guía por lo que dice Scioli,
más importante de lo que preveíamos hace apenas una semana, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en otras provincias. Entonces vamos a tener una escena que refuerza lo que ya veíamos. La presidenta un poco retirada de esa cocina o de ese fuego, bueno, ahora mucho más retirada, y va a reaparecer después de lo que se presupone una derrota por lo menos muy contundente en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué efectos va a tener esto? ¿Qué efectos va a tener sobre el electorado la enfermedad de Cristina? ¿La va a victimizar? ¿Va a producir lo que a veces sucede en las sociedades, que es que la gente se abroquela detrás de alguien que está en emergencia frente al gobierno, como en este caso la presidenta? ¿O va a ocurrir lo contrario? Esta ausencia y esta debilidad va a ser una especie de metáfora, seguramente equivocada, seguramente maliciosa por parte de algunos, pero metáfora al fin de un gobierno que expresa en otros planos, no solamente en el cuerpo de la presidenta, síntomas de agotamiento. No quiero contestar esta pregunta porque esta noche vamos a estar hablando con mucha gente que tiene más capacidad inclusive que yo para contestarla. Vamos a tener una mesa con dos cientistas políticos que además se especializan en comunicación política. Eugenia Mistelstein y Roberto Starke. Con ellos vamos a hablar de cómo está comunicando el gobierno, de qué repercusión pueden tener estos hechos en la opinión pública. Vamos a hablar con el doctor Alberto Sadler, que es un clínico, pero que estuvo muy ligado a algo parecido, que es la enfermedad de un político y la necesidad de comunicarla a la sociedad, porque fue el médico que asistió al doctor Raúl Alfonsín en sus últimos 7 meses de vida. Vamos a consultar a un experto en derecho, en leyes, el doctor Saravia Frías. Bernardo Saravia Frías nos va a hablar de la ley de acefalía y de otros temas de los que él es un especialista, sobre todo en derecho financiero, porque dicho sea de paso, y también hubo un pronunciamiento respecto de la Argentina en la Corte de los Estados Unidos. Además de todo lo que ustedes están esperando, los tweets de la semana y los comentarios siempre ácidos, divertidos, que nos va a traer Carola Gil. Así que un programa bastante intenso. Lamento que no esté Nico para disfrutarlo, vamos a tratar de llevarlo adelante con la colaboración de estos invitados. Vamos a empezar entonces con Roberto y con Eugenia, hablando de comunicación. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Bobby? ¿Qué tal, Eugenia? Bueno, estamos ante una crisis del gobierno que tiene que ver con un corrimiento de la presidenta por razones médicas, y de nuevo vemos al equipo de gobierno, o a parte del equipo de gobierno, comunicando esa situación. Como especialista en estos temas, ¿qué reflexiones te merece la forma en que vos te has enterado durante el fin de semana y hoy lunes de lo que está pasando con la salud de la presidenta, Eugenia? Bueno, un poco por lo que decías al principio, que la información pasa por muchos intermediarios hasta llegar al público, los médicos que la atienden, el médico presidencial, el vocero presidencial hasta llegar al público. Otro poco porque no hay una rutina establecida de informar cómo va la salud de la presidenta. Siempre para mí eso genera más angustia en la población y más incertidumbre. ¿No hay una rutina? Vos decís que el gobierno podría haber pensado, el equipo de médicos del gobierno, en establecer ya un protocolo para este tipo de, ya que pasaron tantas crisis. Por ejemplo, al respecto. Obama sube todos sus análisis médicos de rutina a la página de la Casa Blanca. Entonces, si hay algún problema, te enterás cuando ves los exámenes médicos de rutina, no te enterás cuando pasa algo. O sea, está todo bien, te estás enterando que está todo bien, y cuando hay algo mal te enterás de la misma manera. Ahora tiene que haber un comunicado especial que avisa que algo anduvo mal. De todas maneras, una emergencia puede tener cualquiera, pero cuando la comunicación no es fluida, ya que haya una comunicación genera temor. La comunicación en sí misma. Claro, sí, sí. Bobby, ¿cómo ves el tema? La experiencia te indica que en general cuando pasan estas cosas los gobiernos entran en crisis. Y cuando entras en crisis comienza la desesperación. Y la desesperación implica y lleva a que la gente comunica y comunica mal. En general comunica mal. Para vos es casi inevitable. Yo creo que es casi inevitable. Yo comprendo, Eugenia además es una cientista de esto, yo me dedico más a la parte práctica, soy producto de la experiencia. Y la experiencia me indica que en general en estas situaciones nadie sabe bien qué hacer. Entonces comienzan las discusiones internas dentro del gabinete y dentro de los expertos. ¿Comunicamos, no comunicamos? ¿A qué hora? ¿Cómo sale el comunicado? ¿Quién lo va a decir? ¿Y quién lo va a dar? Y finalmente se hace lo mínimo indispensable y se reserva información. ¿Por qué? Porque los decisores políticos
políticos en general conservan información porque temen que si lanzan toda la información, después no tienen alguna carta en la manga para negociar algo o en todo caso decir alguna otra cosa. Esta lógica, que en general debería privar solamente en cuestiones de negociaciones, de orden político, en general priva en toda la lógica de estos temas. Y cuando se produce la crisis, generalmente se produce esto. Vamos a ver qué comunicamos, comuniquemos lo menos posible y vamos a ver qué comunicamos después. Especialmente dentro de lo que es la filosofía del kirchnerismo, por llamarlo de alguna forma, en donde sabemos muy bien que hay 2 o 3 personas que pueden llegar a demostrar su ira si no se llegan a hacer las cosas como ellos quieren que se hagan, que nadie sabe cómo es. Entonces, sobre todo la paciente. Exactamente. Con lo cual uno anda con pies de plomo. Diré, no diré, andaré, un paso para adelante, otro para atrás, en fin. Y pasan estas cosas. Bueno, este es el producto de la cuestión. Tampoco es un problema tan autóctono, ¿no es cierto? No, es decir, se repite en todas Mitterrand tuvo un cáncer durante años y años y de ese cáncer los franceses y todos nos enteramos mucho después de que él muriera por las memorias de un médico que terminó contando, era el médico de Mitterrand y terminó contando la historia desde que, y además contó la historia del ocultamiento. No hace falta hablar el espeso misterio que rodeó todo el trance de Chávez. Pero recuerdo, por ejemplo, el caso de Menem, donde, como en tantas otras experiencias del gobierno Menem, era un poco anárquica, pero por eso mismo más transparente la comunicación, ¿no? Sí, sin embargo, mira, en una experiencia como... ¿Se acuerdan que Blair tuvo un hijo en la época en que era primer ministro? Sí, claro, ¿no? Su sí, último hijo nació en esa época. Que fue además todo un acontecimiento, incluso lo humanizó mucho, a él lo explotaron bastante bien. Él estaba rodeado por una serie de personas que se llaman spin doctors, que son los tipos que se dedican fundamentalmente al posicionamiento, a ver cómo se presenta delante del público. Los Starke. Los Starke, sí. Tiene muchos, por suerte, les pagan muy bien. Cosa que no pasa en otros países. Bueno, no era para que te quejes. Bueno, la cuestión es que cuando nació su hijo, yo me acuerdo que hubo 6 o 7 horas en donde no se sabía bien si iban a anunciarlo, cómo iban a anunciarlo, y finalmente era un acontecimiento, yo diría, de una alegría absoluta y total. Sin embargo, estuvieron dando vueltas a ver qué es lo que se decían, qué es lo que no decían, a dónde lo iban a anunciar, si en el hospital, en Downing Street, y todo ese tipo de cosas siempre lleva a que haya muchas voces y esas voces hagan que la cosa se desordene. ¿Qué impresión tenés, Eugenia, respecto de cómo va a ser receptado por la opinión pública, por el electorado en plena campaña, semejante hecho? Bueno, hay 2 opciones. Una es la opción simpatía, o sea, genera simpatía que esté pasando por ese trance y eso aumente los votos, pero la presidenta no es candidata. O sea, el candidato es Insaurralde, había que transmitir la simpatía desde la presidenta hacia Insaurralde. Y la otra es pensar, ya está debilitada la presidenta, esta metáfora que decías vos, ¿conviene votar al candidato de la presidenta si no sabemos a quién va a responder? O sea, entonces, es una buena pregunta. Hay que obviamente que los kirchneristas más convencidos no se van a hacer esta pregunta. No, claro. Pero la pregunta o sea, en es el indeciso vos ves que tiene gravitación el tema. Sí, sobre todo porque la candidata no es ella. Es medio difícil que un voto simpatía hacia Cristina se traslade a Insaurralde. Sobre todo para el indeciso, digo. Insaurralde hasta hace poco era un desconocido. Pero a la vez, esto que decías que 30 o 45 días, si le va mal Insaurralde, como todo permite prever que le va a ir un poco peor o bastante peor que en las PASO, esto la aleja a Cristina de esa derrota. Ella si con 30 días de licencia, de ausencia, no va a estar el día de la derrota. O sea, ni siquiera va a tener que salir a hablar. Va a poder volver 10 días después, las elecciones ya van a haber pasado, ella incluso puede decir que ya no estaba, que no pudo hacer campaña, que si hubiera podido hacer campaña las cosas hubieran sido distintas. Así que sí, como todo indica, es algo que es relativamente grave porque hay que operarla, pero leve porque es una operación grave, incluso le puede llegar a convenir. ¿Cómo lo ves, Bobby? Yo coincido con lo que dice Eugenia. Lo que incorporaría es un dato que es lo siguiente. Hoy la elección está en una fase bastante peculiar. ¿Por qué? Porque ella, por ejemplo, con todas estas medidas que había tomado en torno a la seguridad, a la cuestión fiscal, etcétera, etcétera, y estas apariciones en televisión, iba mejorando un poquito su imagen personal. Sí, personal. Personal había mejorado unos puntos. Entonces, y sin embargo, sus candidatos en general no subían de la misma proporción. Lo cual lo que deriva esto es que en general la gente le tiene simpatía a ella y muy probablemente esto le preocupe a mucha gente y la sensibilice, pero eso no creo que se traslade en forma inmediata al voto. Me parece que la gente tiene otras expectativas y esas expectativas las va a canalizar en su voto inexorablemente de una forma u otra. Y me parece que los números lo que indican es que la oposición va a tener un toque de gracia importante, ¿no?
En las últimas 24 o 48 horas hubo dos problemas. Yo vi al gobierno envuelto en dos problemas de comunicación. El primero, como ustedes señalaron, bueno, muy comprensible, hay una crisis, es algo imprevisto, vamos a ver cómo lo decimos. No podemos cometer errores, que es la mejor forma de cometerlos cuando uno piensa así, mucha presión por parte de la presidenta misma. Ahora, hubo otro hecho que hubo que comunicar, donde también los vi muy enredados, que es, vamos a estar presididos por vudú. Y no sé si esa noticia para Insaurralde, que hoy debió aparecer a la mañana en un acto de campaña donde entregaban patrulleros, etcétera, al lado del vicepresidente, no compensa un poco el efluvio positivo que podría tener justamente por, bueno, pertenecer a un grupo que le ha tocado pelearle en medio de una desgracia. ¿Cómo ves vos la irrupción de vudú en la escena electoral? Bueno, de hecho, demoraron lo máximo posible el traspaso oficial del poder. Hasta hoy a la mañana no era oficial que vudú estuviera en ejercicio de la presidencia y lo hicieron cuando ya era claro que había que internar a la presidenta y que alguien se tenía que hacer cargo, o sea, que legalmente alguien se tenía que hacer cargo del gobierno. Entonces, creo que como lo manejaron es así, demorándolo, y la verdad que no creo que vudú, por todos los problemas que tuvo, incluso de índole judicial, sí, tenga una imagen muy positiva entre la población. Entonces yo entiendo perfectamente que ni Insaurralde, ni Filmus, ni Cabandier quieran aparecer mucho al lado de él. Pero al mismo tiempo es el presidente, entonces se va a complicar la campaña en ese sentido. Vudú a sus íntimos amigos les dice desde hace bastante tiempo, soy un muerto en vida. En las encuestas es un muerto en vida, todavía tiene vida, ¿tiene alguna potencialidad? ¿Qué significa vudú? En términos de números en encuestas significa que cada 10 argentinos 7 tienen mala imagen de él. Ahora habría que segmentar por qué tiene mala imagen, ¿no? Estas son distintos, pero tiene mala imagen. Con lo cual al pobre vudú no le va bien. Es una mochila pesada, vudú. Es una mochila pesada para Cristina, es una mochila pesada para Insaurralde, es una mochila pesada para los gobernadores, es una mochila pesada para los senadores, también que él preside el Senado. Entonces me parece que todo el mundo no sabe, es como un jarrón chino que no terminás viendo, no sabés ponerla a la casa. Tenés que ponerlo a un lado, pero hay que ponerlo a un lado, pero en realidad quiero deshacerme del jarrón chino de alguna forma, entonces nadie sabe dónde meterlo. Comunicacionalmente eso tiene un impacto enorme sobre la gente que se muestra todos los días en la televisión y tiene que expresar parte del relato. Llámense ministros, llámense hoy legisladores que están compitiendo, etcétera, etcétera. Entonces vudú, evidentemente, con esa imagen, todo el mundo dice mejor que esté lo más alejado posible. Si entrega patrullero, que lo entregue él y yo estoy del otro lado del patrullero. Es decir, la gente... Prefiero no entregar el patrullero. Exactamente. Con lo cual... Me ahorro un patrullero y gano un día de campaña. Exactamente, bueno, es tal cual. Lo que no necesariamente implica que haya una crisis institucional, ni mucho menos. Yo no creo en una crisis institucional en función de esto. Que no. Me parece que la crisis puede ser política en todo caso, pero no institucional. Que ya venía en curso, digamos. Si hay una crisis política dentro del gobierno, no fue necesario este hecho para que se produzca. Por supuesto. Eso no quiere decir que no se ponga en funcionamiento síntomas que uno los ve más claramente que antes. Correcto. También uno puede terminar extrañando más a la presidenta gracias a vudú, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, esto sin duda, me parece que gran parte de la gente, a ver, hay un 40% de la gente que a ella no la ve mal, que considera que el gobierno de ella no ha sido tan malo, que ha tenido buenas cosas y otras cosas no tan buenas, sí, y que acompañan en general su figura y su imagen. Les gusta su liderazgo, les gusta la personalidad que tiene. Lo que pasa es que hoy en día dicen, bueno, vamos a abrir un poquito la ventana para oxigenar, porque 10 años es mucho tiempo, vamos a cambiar, queremos ver caras nuevas. Y esto es un poco el producto de estas cuestiones electorales que están pasando actualmente, ¿no? Antes de que se le detectara este hematoma, mi impresión era que la presidenta estaba en una especie de relanzamiento de su figura, a mi juicio pensado ya en construir su memoria más allá del 2015. Concedió estaba concediendo entrevistas, estaba elaborando su imagen, su discurso, inclusive en relación, creo que esto puede encontrar antecedentes más antiguos de lo que parece en su relación con el Papa, etcétera, etcétera. ¿Vos cómo estabas viendo todo esto, si es que coincidís en que esto estaba ocurriendo, ¿no? Yo coincido en que ella estaba pensando en retirarse de la política a partir de 2015, no antes, y que estaba un poco construyendo su imagen en la historia, o sea, bueno, cómo iban a ser sus últimos 2 años de gobierno y que eso la iba
dejar sellar su legado para la Argentina. Finalmente dio entrevistas, habló, era una persona que dejó la política para dedicarse a su familia, a su nieto recién nacido, a sus hijos, y que hizo el sacrificio de ponerse el país al hombro cuando Néstor había muerto. Sí. Yo creo que esa es la imagen que ella quería dar, de hecho es lo que dice todo el tiempo en las entrevistas, en las 2 entrevistas que dio últimas, mencionó el sacrificio que ella había hecho y las ganas que tiene de dedicarse a la vida civil. ¿Y cuán eficiente será esa operación según tu punto de vista? Y es eficiente si ella efectivamente se va. Si vuelve no va a ser eficiente. Si ella el 2015 cuelga los guantes, se dedica a otra cosa, va a ser eficiente. Si ella el 2015 cuelga los guantes 2 meses y el 2016 está de vuelta haciendo campaña... Como Duhalde, no va a ser eficiente. Claro, Duhalde de alguna manera manchó su legado. ¿A vos te pasa por la cabeza que Cristina en algún momento pueda colgar algo? No digo los guantes, lo que sea. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo con todos los políticos de trabajo, cada vez que les digo, ¿no te parece que es hora de retirarse? Todos me dicen, ¿cómo? ¿Tan pronto? Claro, a los 80 años. Exactamente. A los 80 años. Entonces, en general los políticos no se retiran. Lo que les retira a la política es la vida. Cuando se les va la vida, ahí se retiran. Yo creo que Cristina no es una excepción. Como en todo el mundo. No es una excepción acá, siempre fue así. Me parece que Cristina, en general, lo que sí me parece es que estaba trabajando ya, sin duda había dado por perdida la elección de octubre y había dicho, bueno, vamos a trabajar un poco para ver cómo transitamos esta transición que viene, voy a ver si todavía puedo poner con el dedo a mi sucesor, vamos a ver quién es, no sé, a lo mejor es Scioli, a lo mejor no lo es, no sé qué tan simpático Scioli puede llegar a caer como para que sea el sucesor, pero me parece que ella tenía un proyecto diferente. Esto, por supuesto, ha sufrido un traspié, evidentemente, en materia, estos son los imponderables de la política, que por supuesto nunca uno los tiene en cuenta y siempre suceden, entran por la ventana, y me parece que... Cuando esperamos lo inevitable sucede lo inesperado, dice Fernando Enrique Cardoso. Exactamente, bueno, eso es así inevitablemente. Y me parece que ella estaba especulando con... Ella tiene un proyecto fundacional en la cabeza, tiene un proyecto... Supongamos que fuera tu clienta, tu asesorada. Sí. ¿Qué le recomendarías? Yo para salir de esta crisis de salud y para encarar los próximos 2 años y pensar más adelante. Yo le recomendaría, en primer lugar, de lo que yo le recomiendo a que se pueda hacer estas cosas, hay un largo trayecto. Sabiendo que es ella, no le pidas cosas que... No, correcto. No un gran acuerdo político, porque eso no se lo vamos a pedir. Yo le diría, una vez que vos aparezcas, tu primera aparición después de la enfermedad, es una aparición muy tranquila, muy al mismo tiempo brindar mucha esperanza del esfuerzo que estás haciendo por brindarle estos últimos años al país, al gobierno que querés hacer y volver a insistir sobre el carácter fundacional de este gobierno y que el próximo que venga probablemente no va a tener nada que ver con esto, con lo cual lo que está diciendo es me van a extrañar, no se olviden, me van a extrañar. Como decía Reagan, les dejo mi teléfono. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Pasé pensando en ti días enteros. Volví a aquel lugar que frecuentabas y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar. Te buscaré, te buscaré, te buscaré y juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. La calvicie es hereditaria. Por suerte, los valores también. Pharmacity. La salud también se contagia.
Seguimos en Odisea Argentina. Ahora vamos a estar dialogando con el doctor Bernardo Saravia Frías, que es un prestigioso abogado, profesor universitario, especializado en temas de derecho público y de derecho financiero, y con él vamos a hablar de toda esta maraña de imprecisiones que han rodeado la vida institucional de las últimas 48 horas respecto de cuál es el rol del vicepresidente, qué pasa cuando el presidente se enferma, qué sucedería si tiene que estar más tiempo fuera del poder, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy bien. Muchas gracias por venir. Por favor, un gusto. Bueno, y ahí reapareció en escena algo que desgraciadamente ha reaparecido muchas veces en la Argentina, ahora de manera mucho menos dramática, no por la enfermedad de la presidenta, sino porque el país está en una situación institucional tranquila, que es la ley de acefalía. ¿Qué es la ley de acefalía? Así es, mira, antes de adentrarnos en la ley de acefalía me gustaría hacer dos reflexiones respecto a este tema que creo que son importantes. La primera que es que en un sistema presidencialista como el nuestro, en el que la figura del presidente es central, no solamente porque es la cabeza del Estado, la cabeza de la administración pública, de las Fuerzas Armadas, sino que sobre todo desde el punto de vista de la simbología, el presidente que concentra el poder institucional. Y cuando eso se pone en entredicho, sus facultades de ejercer ese poder, de concentrar ese poder, esto tiene serias consecuencias, no solamente en el orden político y el orden económico, que no te voy a explicar a vos. Porque vos estás diciendo que aquí lo que está en juego no está determinado solamente por el estilo tan personalista de Cristina, sino que viene de Alberdi. Definitivamente. El sistema presidencialista argentino así ha estado caracterizado. En los últimos tiempos esto se ha acentuado, pero viene desde siempre, desde largo, desde la historia, desde Hoy ayer. Yo hablaba a la tarde con un psicoanalista, mirá qué enfoque tan venido de otro lado, que me decía, acá hay una conmoción en todos nosotros por un detalle. Este percance, a diferencia de los otros percances que tuvo Cristina Kirchner, sucedió en la cabeza, con lo que tiene eso de operativo, es el lugar donde piensa el que manda, exacto, y además con lo que tiene de simbólico. Es la cabeza de que, bueno, la cabeza del gobierno, la cabeza del Estado, la cabeza de la política. Mirá lo que es la etimología. Acefalía significa precisamente eso, privado o privado de la cabeza. Es por un problema eso, en la cabeza. Exactamente. Sigamos. Esa es la primera reflexión. La segunda tiene que ver con el vicepresidente. La figura del vicepresidente es también cardinal en nuestro sistema y una figura muy interesante y muy polémica. Muy polémica porque al final es una persona que está al acecho precisamente de estas situaciones, más allá de que es la cabeza del Senado de la Nación, pero está justamente para... que siempre hay que sospechar del vicepresidente. Y yo te diría, estás pensado para la conjura, como ni más ni menos. Cristina, yo no confío en nadie, salvo en mis hijos, imagínate pobre Vudú, si está en esa posición. Exactamente. Es la cabeza del Senado y es quien está destinado a reemplazar o eventualmente a suceder quien es la cabeza del Estado, quien concentra este poder institucional. Ahora, cuando se da una situación de acefalía como la que estamos viviendo, que no es ni más ni menos que esto, estas dos reflexiones cobran especial importancia. ¿Por qué? Todo lo que tiene que ver con el presidente en un sistema republicano, fundamentalmente tiene que estar sometido a la publicidad. Ajá. ¿Qué es la publicidad? Y sobre todo en un tema de salud. No es si ella decide o no. No. En un tema de salud, la salud del presidente es una cuestión de Estado. Y es por esto que tiene que estar sujeta a la mayor publicidad, a la mayor transparencia. Esto se debería haber informado desde otra manera. Estoy hablando en plano estrictamente jurídico, me estoy desentendiendo de otras cuestiones. De otra manera, que es una conferencia de prensa de los médicos que la atendieron, por ejemplo. Y eso está mal. El Congreso tiene que saber porque eventualmente puede tener que tomar algún tipo de decisión, tiene que tomar participación en un proceso que es justamente el proceso que describe el artículo 88 de la Constitución Nacional, de que voy a hablar ahora, y la ley de acefalía. Lo otro es que en una coyuntura de acefalía se disparan una serie de remedios constitucionales. Y estos remedios constitucionales se tienen que aplicar con la mayor responsabilidad, pero desde ya por la gravedad institucional que esto tiene. Y debe estar acompañado de esta transparencia a la que te hago referencia. Ese es un poco el contexto. Sí. Ahora, la acefalía, ¿cómo trabaja? Está prevista en el artículo 88. Se enferma la presidenta y nos enteramos por el parte médico de que va a tomar licencia. Y ya empezamos mal, por esto de la transparencia que te digo. Debería haber empezado de otra manera, esto debería ser público y se debería haber hecho público de otra manera y con un grado de responsabilidad diferente. Uno no puede enterarse por el vocero de la presidenta de esta situación. El cuerpo médico que atiende a la presidenta debería haberlo informado y con un grado de detalle mucho mayor. Uno leía ayer los diarios, por ejemplo, y se enteraba de que seguramente la señora presidenta tenía que estar sujeta a 30 días de reposo. Y hoy resulta que mañana es una intervención médica. Es toda una serie de contradicciones que no respetan este principio republicano tan importante. Que para vos es clave porque justifica el proceso jurídico. Absolutamente. Es donde esto se asienta. Es uno de los pilares fundamentales.
Bueno, supongamos que se hubiera comunicado de otra manera. Hoy sabemos que la presidenta tiene que estar ausente 30 días por una licencia. ¿Cómo empieza a funcionar el mecanismo Hay 5 causales que son básicamente la muerte, la destitución por juicio político, la ausencia de la capital federal, que en realidad está mal dicho, es histórico, es la ausencia del país. Y cuando viaja afuera. Cuando viaja afuera. Y bueno, y por último, la enfermedad o lo que se llama también la inhabilidad. Son 5 causales que esto de la enfermedad y la inhabilidad no es menor, es importante y se considera, en general, una sola causal. Ahora, es diferente cuando existe vicepresidente o cuando no existe, y acá estoy usando el verbo en términos de la Real Academia Española y no como usan los jóvenes, digamos. Cuando existe el vicepresidente, es el vicepresidente quien asume el cargo, y es distinto si la causal es temporaria o permanente. En el caso de la enfermedad, por ejemplo, si la enfermedad es temporaria, como sería el caso al que estamos asistiendo, no asume como presidente técnicamente el vicepresidente, es un vicepresidente ejerciendo las funciones del presidente. O sea que está mal decir que Vudú hoy es presidente. No es técnicamente presidente, está ejerciendo las funciones de tal, de hecho no jura. Lo que sí corresponde aclarar es que como vicepresidente en esa función tiene todas las facultades constitucionales del presidente. Ayer escuchaba a alguien que decía que no era así, que podían darle simplemente funciones simbólicas o de protocolo. No es así. No existe eso. Constitucionalmente el vicepresidente que está en esa situación... O sea, hoy Vudú lo puede echar a Zanini. Por ejemplo, puede tomar medidas relacionadas con la deuda pública. Ni se te ocurra. Puede tomar decisiones de todo tipo y color, tiene las plenas facultades para hacerlo. Distinto el caso cuando esto de transitorio pasa a permanente. Y yendo al caso particular de la enfermedad, si esto se convierte en algo permanente, entramos en una situación distinta, en un contexto diferente. ¿Y esto porque, ¿qué sería el caso de Ortiz? Por ejemplo, exactamente. Los años 30. Exactamente, 38. Ese es un claro supuesto. Bueno, allí, como está hoy la ley de acefalía, si existe vicepresidente, asume el vicepresidente, jura como tal y ya es presidente, ya no está meramente en función. En todo caso, quedaría vacante el puesto de vicepresidente. Es lo que fue Castillo. Es lo que fue Castillo, exactamente, tras la enfermedad y la posterior muerte. Si no existe vicepresidente, la situación es muy diferente y nos remite a lo que vivimos en el 2002 en tiempos de Duhalde. Y ahí aplica plenamente lo que se conoce como ley de acefalía. Es el Congreso, en caso que no exista vicepresidente, quien tiene la facultad de designar el funcionario que va a cumplir esa función, valga la redundancia o la tautología. Solamente puede ser un gobernador, un senador nacional o un diputado nacional y tiene que cumplir con los requisitos que establece la Constitución para ser presidente. Ese es un poco el contexto, ese es un poco lo que debería ocurrir y el plano jurídico, ¿no? Claro, ha habido una gran incomodidad por razones de imagen, de estrategia política, el peso que tiene la figura de Vudú en la campaña electoral como para ocultar todo esto que no está sometido al libre albedrío de la presidenta o del gobierno en general. Así que es muy, muy ilustrativo todo lo que nos dijiste. Yo aprovecho que estás acá para llevarte a otro tema. Hoy hubo una declaración, una manifestación de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Holdout. Decidió no tomar, es lo que decían sintéticamente los titulares, el caso argentino. Aparentemente no es tan terminante o no engloba todo el caso argentino. No. ¿Qué es lo que hizo la Corte de Estados Unidos hoy y qué significa? Mira, esto es un claro reconocimiento de una estrategia jurídica errada desde largo tiempo. Esto es lo que está reflejando, digamos, esto es como mencionabas vos recién la cámara lenta para otra situación, esto es revelar en cámara lenta el error estratégico jurídico que son los fundamentos mal y equivocados que dio el gobierno a lo largo de esta causa judicial. Ajá. Tanto primera instancia... O sea, el gobierno se defendió mal. Se defendió mal con argumentos políticos y no utilizó argumentos jurídicos, que es lo que corresponde en cualquier proceso de una índole jurídica. Entonces... Tanto primera instancia como la Cámara han afirmado que la Argentina violó los contratos, porque así lo denomina y es correcto, son contratos y obligaciones que había asumido bajo contratos con sus acreedores. Dispuso medidas cautelares en estos procesos, ordenó esas medidas cautelares, están pendientes las medidas cautelares hasta tanto la Corte resuelva si toma este caso o no lo toma. En realidad hay una diferencia técnica media compleja, que es lo que interpuso la Argentina, es lo que se llama un right of certiorari, hablando en inglés y no en latín como correspondería. Es un recurso que puede plantear, en este caso el gobierno argentino, ante la Corte, y la Corte tiene absoluta discreción, la Corte americana, la Corte Suprema. ¿Puede tratarlo o no? Y lo que ha dicho acá, en el listado de casos iniciales, tanto la semana pasada como en esta, yo no lo voy a tomar, digo yo en términos de la Corte. Sí, la Corte.
Lo que le queda son pequeños remedios procesales para seguir dilatando lo que a mi criterio es irreversible, que es finalmente un recurso extraordinario, similar al sistema argentino. Todavía no lo ha hecho. Todavía no lo ha hecho, lo puede llegar a hacer. Ajá. O sea que esto puede postergarse un tiempo más, estamos hablando de un año, tal vez, un año quizás, pero... Un año estamos hablando segunda mitad del 2014. Allí debería quedar bien en claro si está firme definitivamente el fallo de primera instancia del juez Griesa, lo que reafirmó la Cámara, que adelanto, y como argentino lo digo con pena, pero es muy probable. Y esto, insisto, refleja una mala estrategia judicial, una mala estrategia jurídica desde el inicio. ¿Qué significa en términos económicos esto que ha pasado hoy? Poco. Por ahora poco, aún miraba el valor de los credit default swap y ya ha subido, digamos, ya está como descontando un fallo adverso de la Corte Americana, pero no ha tenido todavía un impacto directo. ¿Vos coincidís con los que dicen que haber ido a la Corte para pedir que atienda el caso argentino y al mismo tiempo haber establecido o propuesto un cambio de jurisdicción de los contratos, es decir, salir de la jurisdicción americana para ir a otra jurisdicción, ha sido un error? Definitivamente ha sido un error, y ha sido un error porque eso atenta contra la orden que dio el juez Griesa en su medida cautelar, que abarca no solamente a la República Argentina, sino a todos sus agentes y todas las personas que estén vinculadas con el canje. Hacer eso, cambiar de jurisdicción, significa violar la orden del juez, que es pagar... Y eso le puede caer mal a la Corte. Y desde ya que le ha caído mal. Te hago una última pregunta. ¿Qué grado de politización tiene la Corte de los Estados Unidos? En el sentido de qué papel o qué peso puede tener en el temperamento o en el ánimo con que miran cuestiones de la Argentina, la política exterior argentina respecto de los Estados Unidos. ¿Pesa en algo? ¿Pesa en nada? Pesa, tanto pesa que cuando uno lee, por ejemplo, el fallo de la Cámara Americana y lee sobre todo las notas al pie, ahí resaltan las declaraciones que hicieron los funcionarios argentinos y las declaraciones que hizo la Presidenta de la Nación, que no iba a pagar un centavo más a los holdouts, y lo remarcan y lo resaltan muy fuerte. Es decir, pero aparte de eso, el acuerdo con Irán, los conflictos con el gobierno de Obama, el avión que intervino Timerman, todo eso, ¿crees que permea una decisión jurídica en el máximo tribunal de los Estados Unidos o están blindados a ese tipo de influencia? No están blindados, un juez nunca está blindado a esas cuestiones, menos un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esto lo ven y claramente nunca lo van a expresar por escrito, menos en una decisión y un fallo, pero influye, claro que influye. Muchas gracias, Bernardo, ha sido muy claro. Un gusto. Bueno, y seguimos ahora, vamos a insistir con el tema que nos está preocupando en todos estos días, el de la salud de la presidenta, y vamos a hablar de inmediato con el doctor Alberto Sadler, que es un clínico prestigioso que estuvo al lado del doctor Alfonsín y entiende no solamente de salud, sino de comunicación de la salud. Así que en un minuto estamos con él. Muchas gracias. Programa Becas de Integración BBVA Francés, séptima edición, por un futuro mejor para todos. Adelante. Más información en www.compromisobbvafrancés.com. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de Santander Río Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Mondelez International. Creamos deliciosos momentos de alegría. Todos los días disfrutás nuestras marcas: Milka, Oreo, Beldent, Halls, Tang, Clyde, Terrabusi, Cadbury, Mantecol, Cerealitas, Pepitos. Somos líderes mundiales en caramelos, galletitas, chocolates y bebidas en polvo. Estamos presentes en más de 160 países y empleamos a 4.800 personas en Argentina. Mondelez International. Bueno, y los periodistas somos gente, llamémosle así, que nos especializamos
en cosas muy concretas, muy puntuales, muy específicas durante 24 o 48 horas y vamos cambiando de especialidad a lo largo de la semana. Cuando nos quedamos cortos traemos a un profesional del tema en el que nos especializamos y en este caso estamos con el doctor Alberto Sadler, que es un prestigioso clínico, internista, miembro de la 4ª cátedra de Clínica Médica de la Universidad de Buenos Aires, del Hospital de Clínicas, pero además ha tenido entre sus experiencias una que supongo ha sido muy interesante, que es la de tratarlo al doctor Alfonsín, asistirlo médicamente durante los últimos 7 meses de vida de Raúl Alfonsín. ¿Cómo era Alfonsín como paciente? Bueno, Raúl era una persona muy amable, muy cumplidora con todo lo que uno le proponía como... Sí, pero muy complaciente en cuanto a lo que uno le proponía que tenía que hacer. ¿No te hacía renegar? Para nada, era muy cariñoso y realmente gran respeto por todo el equipo del cual yo era parte, ¿no? ¿Qué tiene la presidenta? Si hubiera que explicarle a alguien que está recién enterándose de que aquí hay un problema con relación a la medicina. Bueno, voy a empezar bien de lo básico. Sí. Es una hemorragia dentro del cráneo, es acumulación de sangre entre la calota, que es la cobertura externa, el hueso del cráneo, y el cerebro. No está dentro del cerebro, pero está dentro del cráneo, está entre el cráneo y el cerebro. El cráneo por dentro tiene varias membranas, la de más afuera es la dura madre, debajo hay una membrana que es muy finita y luego la aracnoides que cubre el cerebro y entre medio hay un espacio que puede ser virtual o tener un tamaño un poquito más grande. Cuando el cerebro se va atrofiando en la gente más grande hay más espacio y en ese lugar se puede acumular sangre. Hay unas venas que son venas emisarias, que son las que drenan la sangre hacia los senos venosos, que cuando una de esas venitas se rompe se puede ir acumulando sangre en ese espacio. Los subdurales pueden ser clásicamente, los hematomas subdurales pueden ser clásicamente clasificados en agudos, subagudos o crónicos. El agudo es la típica persona que sufre un traumatismo de cráneo mayor, por ejemplo en la vía pública o caerse de un piso, etcétera, sí, donde se produce una fractura del hueso y se rompe una estructura venosa o a veces arterial y se acumula sangre ahí bruscamente. Esos son cuadros realmente muy graves. Que no puede pasar inadvertido. No pasan inadvertidos, son realmente muy graves, muy importantes, porque el cerebro no está esperando ese shock. Ese shock y es una presión muy rápida frente a un cerebro que no va haciéndose complaciente frente a la ocupación de espacio. El de la presidenta dicen que es crónico. Crónico. ¿Qué quiere decir que es crónico? Y un punto con respecto al agudo, estos pacientes con un traumatismo agudo, estos pacientes tienen que ser generalmente intervenidos muy rápidamente, porque si no la presión intracraneana produce la muerte. Incluso el cuadro es de alta mortalidad, alrededor del 40% tiene complicaciones graves o fallece. Ahora, cuando se rompen estos vasitos y empieza a sangrar de a poco estas venas, que son las que drenan hacia los senos venosos, se puede acumular muy lentamente. Entonces el cerebro tiene tiempo de acomodarse a eso, hasta que en algún momento esa presión contiene un poquito los vasos sanguíneos y deja de sangrar, se acumula y la gran mayoría de las veces esa sangre se va reabsorbiendo con el tiempo y nada ocurre. En general los hematomas subdurales crónicos, como el que tiene la presidente, son de buen pronóstico, pero lo que es raro es que se vea en una persona de la edad de Cristina Fernández. ¿Por qué? Porque en general se ve en gente mayor en donde el cerebro se va atrofiando y se va haciendo más chico y hay más espacio, entonces en ese espacio se puede acumular más fácil sangre. Típica persona de 80, 85 años que quizá ni se dio cuenta, se golpeó la cabeza al darse vuelta en la cama o ni se acuerda. Con una ventana. Y empieza a estar con dolor de cabeza, mareos, deterioro cognitivo y se le hace una tomografía y se encuentra ese hematoma subdural, que en general, si tiene menos de 1 centímetro y no desplaza la línea media del cerebro más de 5 milímetros y no tiene síntomas progresivos, en general se les hace hacer reposo a los pacientes y en general la gran mayoría se reabsorben solos y evolucionan. Que parece haber sido a lo que apostaban los médicos durante el domingo, digamos. Exacto.